Tenemos comunicación y lo agradecemos muchísimo de antemano, comunicación telefónica con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Él es columnista del diario Excelsior. Lo estamos buscando y lo encontramos, claro. Él en su columna Razones, Jorge Fernández, habla de un golpe al corazón de la corrupción. Estábamos leyendo el primer párrafo de su columna que dice: la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otras 13 personas relacionadas con el contrabando de millones de litros de combustible, es el primer gran golpe que efectúan las autoridades federales contra una actividad que fue ampliamente tolerada y protegida el sexenio pasado y que constituye un negocio ilegal de unas proporciones gigantescas, entre un tercio y una cuarta parte del combustible que se consume en el país y que provenía de esa trama ilegal, un negocio de miles de millones de pesos que trasciende hasta el del narcotráfico. Sí, se está hablando de más de 170,000 millones de pesos. Jorge, un saludo muy cordial, muy buenas noches. Pepe, es un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre. Muchas gracias, Jorge. Pues es un golpe al corazón de la corrupción, es la punta del iceberg, dices tú en tu columna. Sí, es la punta del iceberg y es algo que trasciende. Yo creo que esta no es el final de una investigación. En términos estrictos, tendría que ser el principio de una investigación que tiene que ir mucho más allá, porque si estamos hablando de esa magnitud de dinero, 177,000, 180,000 millones de pesos anuales, y estamos hablando, según datos de la Secretaría de Energía, de que podría cubrir hasta un tercio, una cuarta parte del combustible que se consume en el país. No solamente tenemos una trama terrible de corrupción de oficiales de la Marina, de oficiales de aduanas, de distintos personajes del ámbito público, sino que tenemos que incluir en eso empresas, gasolinera, el transporte de toda esa enorme cantidad de combustible, su distribución, su comercialización. Entonces, cuando comenzamos a imaginar lo que tiene que incluir toda esa trama de corrupción, estamos hablando de uno de los escenarios más amplios que podemos pensar que existen en un mecanismo de corrupción de estas características. Pero si además le sumas que está involucrados funcionarios de esa institución tan noble y tan importante que es la Secretaría de la Marina. Si le sumas que durante todo el sexenio pasado el expresidente López Obrador dijo que ya no existía el huachicol, si le sumamos que estas denuncias sobre estos dos sobrinos del almirante Ojeda, del ex almirante secretario, estaban presentes por lo menos desde hace 3 años. Tenemos un escenario muy complejo, muy difícil, que de alguna forma hay que hacer trascender, ¿no? Hay que Aquí, tener una ah, investigación mucho más de fondo. exacto, aquí dos asuntos. ¿Tú crees, uno, tú crees que Andrés Manuel López Obrador, expresidente, no tenía siquiera remota idea de esto? Lo tenía que tener porque estaba publicado y lo tenía que tener porque es un tema de lo que se habló, tú lo recuerdas, el tema de los sobrinos del almirante era un tema recurrente en las pláticas cuando se hablaba del huachicol y cuando se hablaba de los temas de corrupción. Hay hasta temas que son mucho más subjetivos, no es información, pero ¿cuáles son las razones del distanciamiento tan fuerte que hubo entre el general secretario y el almirante secretario el sexenio pasado? Un distanciamiento personal, institucional muy fuerte. Hay quienes dicen que está relacionado con este tema. El presidente de la República dijo en muchas ocasiones que no ocurre nada que el presidente no sepa. Y bueno, si tú tienes una reunión de gabinete de seguridad durante 6 años, todas las mañanas, y hay un tema como este que se ha hecho público, y si hay, como dijo el fiscal Germanero hace el domingo, que hacía 2 años que el propio almirante había hablado de que había problemas en la Marina, me imagino que el almirante tendría que haberle dicho a su jefe, el presidente de la República, cuáles eran los problemas, y si no lo hizo él, lo tendría que haber hecho el fiscal o los dos. Entonces es muy difícil y no se hizo nada.
Por lo Es que menos en ese exacto, primer año no se hizo nada, ¿no? a eso voy. Hoy dice Gertz Manero, esto me lo dijo el propio almirante Ojeda hace 2 años. Bueno, la pregunta inmediata es, ¿por qué no se hizo algo? Claro, se hizo algo, pero a partir de este año. La investigación real comenzó este año. El decomiso, según lo que se informa, hay entre 24 y 31 buques de estas características, como el que se encontró en Tampico, que habían llegado a México en los últimos tiempos, por lo menos que algunos de los participantes de la trama participaron en eso. Están los 290 barriles de vagones tanque que se encontraron en Coahuila, que serían también de esta trama. Están los temas que se descubrieron en Baja California, que también estarían, me decía Rafael Morín Mollinedo, que son más de 50 millones de litros los que han descubierto de contrabando de gasolina y de ilegal, los que han descubierto en los últimos meses. Nada de eso se podía saber. Resulta increíble que un presidente con el poder y el control que tuvo el presidente López Obrador no pudiera eh, siquiera detectar una trama de estas características, aunque la investigación no se pudiera llevar en toda profundidad. Evidentemente no se quiso llevar esa investigación, cada vez que se descubre un cargamento, es lo mismo que ocurre con los narcolaboratorios, cada vez que se llevan 1.300, cada vez que descubres uno, recuerdas aquella frase de que no había fentanilo en México, recuerdas la frase de que no existe huachicol en México, que ya lo eliminamos, ¿no? Claro que la recuerdo perfectamente bien. Este asunto de Manuel Roberto Farías, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, bueno, es un asunto delicadísimo. Ahí es donde saca más sangre todo esto. Y me llamó la atención cómo salió García Harfuch inmediatamente a tratar de deslindar al secretario. Sí, a ver, yo no sé si el secretario sabía o no, pero la información ahí estaba en las versiones periodísticas, se publicó, el primero que la publicó fue Carlos Loret, después se publicó en muchas otras ocasiones, muchos hemos hablado de ese tema, tenemos todo la historia de Sergio Carmona, que se relaciona también con esto, lo que sucedió en los primeros años en aduanas, cuando se pusieron muchos personajes muy cuestionables en aduanas. ¿Cómo no saberlo? Eso es lo que yo me pregunto. Yo no sé si alguien está complotado en esto, no, ni tú ni yo lo sabemos, pero ¿cómo no saberlo? ¿Cómo no investigarlo? ¿Cómo no haber dado estos golpes si realmente se investigaba en profundidad con mucha anterioridad? Hubiéramos quitado un daño terrible. Cuando las autoridades de la nueva administración llegan, por ejemplo, a la Secretaría de Energía, no es que lo descubren, pero confirman eh, lo terrible que es la trama del contrabando de gasolinas, lo confirman en Estados Unidos con las detenciones que también han en Estados Unidos. Y mira lo grande que debe ser, que es un tema que es parte de este grupo de alto nivel que se formó con Estados Unidos y parte del comunicado conjunto que se estableció con Marco Rubio apenas la semana pasada. Es decir, o sea, Marco Rubio sí tiene algo que ver con todo esto. Yo me imagino que sí, se supone que las detenciones se hicieron un día antes, ¿no? De la Claro, claro. llegada de Marco Rubio, pero Marco Rubio o Estados Unidos tiene una investigación, tiene detenidos en Texas, en Utah, en distintos lugares, precisamente por este tema. Gracias, Jorge. Gracias, como siempre. Es un gusto poder escucharte. Es un placer estar contigo. Un gran abrazo. Gran abrazo para ti, Jorge. Gracias. Jorge Fernández Menéndez, columnista. Él escribe su columna Razones en el periódico Excelsior.